Hola, le doy la bienvenida al programa Entrevista de Cubovisión Internacional. Esta vez vamos a conversar con la documentalista estadounidense Katherine Murphy. Ella está en California, yo estoy aquí en La Habana y gracias a Internet vamos a estar conversando durante unos 27 minutos. El motivo es el reciente estreno del documental Mi Primera Tarea, que tiene como centro al trovador cubano Silvio Rodríguez y sus vivencias como alfabetizador. Así que la invitación está hecha, acompáñenos. Katherine, para hablar del recién estrenado documental Mi Primera Tarea, hay que remitirse a tu pieza anterior. Maestra es un documental de Katherine Murphy del año 2012, un documental que en la última década volvió a colocar en la palestra internacional un tema que para los cubanos, si bien es un orgullo, para las más jóvenes generaciones se ve como un suceso que forma parte ya de nuestra historia, lo cual es cierto, pero se da por sentado que en Cuba esta campaña de alfabetización se realizó hace ya muchos años. ¿Por qué te interesó, Katherine, la campaña de alfabetización cubana más de 50 años después de que esta ocurriera? ¿Qué le podías y qué le querías decir al mundo al contar nuevamente esta historia? Sí, gracias por la invitación. Yo descubrí la historia de la campaña de alfabetización cubana a través de unas voces individuales de mujeres cubanas impresionantes, espectaculares, y todas haciendo proyectos significantes en la Cuba de hoy. Entre ellas la urbanista Gina Rey, la psicóloga social Norma Guillard, la arquitecta Daisy Beitia, la pintora Diana Balboa. Mujeres inspiradoras, increíbles, con mucho que contar, pero todas dijeron que uno de los momentos más importantes, definitorios, si se puede decir, transformadores de sus vidas era justamente sus vivencias en la alfabetización, haber participado en la alfabetización, haber alfabetizado. Y yo me enamoré tal vez de estos testimonios, de las historias personales y colectivos y un poco ese proceso de tantas miles de jóvenes, muchachas, conociendo al mundo, su país y sí mismo y las posibilidades de la vida en el medio de esa gran obra. Entonces creo que es un hecho importante en sí. Eh, Comencé a entenderlo como un momento pico en la historia social de las Américas y con muchas lecciones importantes para el mundo de hoy, todos los países y la Cuba de hoy también, por supuesto. Lo veo también como una metáfora sobre lo posible. Si es un hecho importante en sí, pero también es una metáfora de lo posible y lo que puede hacer un pueblo organizado. En el año 2004, Katherine Murphy, la cineasta estadounidense con quien estamos conversando hoy, fundó el Literacy Project. Katherine, esta idea surgió precisamente para realizar y promover documentales sobre el tema de la alfabetización, con un énfasis particular en los roles de estos programas en los movimientos de justicia social en las Américas. Eso incluye, por supuesto, los Estados Unidos, donde todavía hoy existe el analfabetismo, pero se habla muy poco de ese tema. ¿Crees que es un fenómeno invisibilizado intencionalmente? Tú has podido estudiar el tema en América Latina y el Caribe y a la par en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es un problema invisibilizado intencionalmente. Em, bueno, el analfabetismo sigue siendo un problema global enorme. UNESCO, que rige en el sistema de Naciones Unidas con la educación y la cultura regida por UNESCO, es un poco la entidad que abarca la alfabetización como problema global, y el UNESCO mide 700 millones de analfabetos en el mundo de hoy. Eh,
son casi 800,000 ya. Entonces es un problema enorme en los países que ustedes pueden imaginarse, pero también en las antiguas colonias, etcétera, los países del sur. Pero también sigue siendo un problema sin resolverse en el llamado primer mundo, en países como Canadá y Estados Unidos, donde en Estados Unidos actualmente 1 en 5 adultos no puede aprobar pruebas básicas de alfabetización, ¿no? Entonces es un reto al desarrollo humano del país, es una síntoma, pero también una causa de la marginalización sistémica y es algo que tenemos que resolver urgentemente si vamos a avanzar como sociedad, como mundo, como humanidad. Y entonces es una cosa increíble poder mirar a 90 millas al sur, a nuestro país vecino, con lo cual tenemos muchos años de conflictos y problemas y ver que hay grandes lecciones que aprender y que un país pobre, pequeño, ha logrado solucionar, avanzar, solucionar eh, grandes problemas mundiales que están por solucionarse. Y, y está también tema de que podemos aprender mutuamente y que el norte tiene que aprender del sur, que Estados Unidos tiene cosas que aprender de Cuba, para mí está implícita y impregnada en toda esta obra. Catherine, el programa Yo Sí Puedo, que llevó a cabo Cuba en varios países de la región, ¿no ha estado entre tus intereses? A mí me interesa muchísimo el Yo Sí Puedo. Lo veo como una hija directa de la campaña cubana de alfabetización original del año 61. Hay grandes obras, el Yo Sí Puedo que se ha aplicado en más de 30 países, en múltiples idiomas, idiomas indígenas, que es una cosa importantísima. Yo pude filmar hace como 10 años una graduación en el Alto, que es una comunidad indígena, principalmente indígena en Bolivia. En las afueras de La Paz pude grabar una graduación, fue una cosa muy impresionante, hermoso, fruto de la alfabetización. Es un fruto directo. Bueno, muchos de los jóvenes y las jóvenes alfabetizadores de la campaña original se enamoraron tanto con la docencia y la pedagogía que muchos y muchas de ellas pasaron sus vidas dedicadas a la educación, como maestros de todo índole, y un grupo de ellos se dedicaron a la alfabetización de adultos. Entre estos está Jaime Canfú, el doctor Jaime Canfú, que sigue ejerciendo de una manera brillante en avanzar la alfabetización de adultos en el mundo de hoy. Y también la doctora Leonela Relis, tristemente fallecida hace unos años, que es una pérdida para Cuba y para toda América. Pero Leonela Relis, con un grupo de estudiosos y especialistas en la alfabetización de adultos, con el IPLA, con el doctor Canfú y otros, han elaborado estas metodologías del Yo Sí Puedo, adaptando la metodología a cada país, a cada contexto cultural, utilizando sus símbolos patrios y sus símbolos y elementos esenciales culturales. Yo pienso que es un tema importantísimo y infinito casi. Hay unos jóvenes realizadores que a través del ICAIC hace varios años hicieron un documental muy hermoso sobre el Yo Sí Puedo. Y, y bueno, tuve la bendición, la oportunidad de grabar una graduación principalmente indígena en Bolivia, en una comunidad que se llama El Alto, en las afueras de La Paz, que realizamos un pequeño audiovisual con la cooperativa humana en Venezuela, y las lecciones para el mundo son muy grandes. El Yo Sí Puedo se están también se aplicaron en Nueva Zelanda, en comunidades maorí, y las personas que lo aplicaron en Nueva Zelanda están ahora trabajando en Canadá en comunidades indígenas con muy buenos resultados. Es una metodología importantísima
que ojalá todo el mundo lo conociera y tuviera el compromiso de aplicar. Hablemos ahora del documental Mi Primera Tarea, recientemente estrenado con el testimonio de Silvio Rodríguez como alfabetizador. Catherine, ¿por qué decides contar este testimonio de manera independiente? Yo pasé años, varios años, casi una década, coleccionando testimonios de los y las más jóvenes alfabetizadores, em, de lo cual agarré 8 para editar el documental Maestra. Pero recopilé una colección de testimonios de casi 80 voces. Entre ellos está la voz de Silvio Rodríguez. Entonces, ya una década después de lanzar Maestra, porque fue como una cosa de suerte, no fue tan planificado, pero fue una magia de que terminamos la edición a tiempo de lanzarlo, de hacer el premier en el Festival de Cine en diciembre del año 2011, que fue justamente el 50 aniversario de la campaña. Y ahora, casi 10 años después, Maestra ha sido traducido a 6 idiomas. Se sigue viendo casi con mucha regularidad. En varios idiomas me lo pidan, yo siempre lo brindo. Y hace el 8 de septiembre, para el Día de la Alfabetización, lo pasaron, hicieron una proyección especial en Grecia, con subtítulos en griego, que eso ha sido todo muy especial. Tenemos unas fuertes colaboraciones también en Haití, con una red de educadores en Haití, y en Brasil con el Movimiento Sin Tierra, que también lo utiliza. Es la entidad que más fuertemente aplica el Yo Sí Puedo en Brasil y utiliza Maestra en algunos de sus entrenamientos de sus facilitadores, lo cual es un honor, ¿no? Entonces, después de una década, la película todavía andando, eh, me quedé con los deseos de sacar cápsulas de testimonios individuales, incluso con algunos de los que están en el documental y otros muchos más. Y bueno, nadie mejor con quien arrancar, menos al gran poeta, cantautor Silvio Rodríguez, tan querido no solo por Cuba, sino por el mundo y Latinoamérica. Y de ver esa forma tan personal, sublime, profundo, pero muy sencillo, modesto, sencillo, que Silvio relata la vivencia y qué importancia tuvo en su vida. Y me di cuenta hablando con las personas, incluso muy conocedores de su obra, que no todo el mundo está familiarizado con esa vivencia y que tuvo él, ¿no? Entonces, muy especial, pero ya tenemos otras cápsulas en camino, em, incluso con una directora de coros de Guanabacoa que se llama Edelis Padrón, que alfabetizó en braille. Y yo quise incluirla en el documental Maestra, no se pudo por razones, por razones, y, y he querido desde hace una década dar luz, dar vida a su testimonio y bueno, muchos más, algunas figuras de la cultura cubana conocida, Adriana Santana, José Fuster, la pintora Diana Balboa, Diana Balboa está en el documental Maestra, pero su testimonio merece un documental entero. Griselda Aguilera, que fue una de las más jóvenes, alfabetizó con 7 años, está en el documental Maestra y tumba a las personas de sus sillas cuando escuchan su testimonio, pero es un momento en un mediometraje. Entonces todo esto merece ser compartido de una forma más amplia y más profunda con el mundo y tengo el compromiso de hacerlo paralelo a otras obras que estoy trabajando que no tienen que ver con Cuba, pero nada, es parte de mi camino de vida y el compromiso con esa historia y su relevancia permanente para hoy que, que arrancamos ahora sacando el testimonio de Silvio Rodríguez.
Gracias, Catherine, por esta conversación. Te propongo y les propongo a los amables televidentes hacer una pausa aquí. En unos segundos estamos de vuelta en entrevista de Cubavisión Internacional. We had to read a section of the South Carolina State Constitution in order to be able to vote. Some people could read and could pass the test, but there were many, many that couldn't. I knew there were people who couldn't read and write. I've been knowing that all my life, but I never felt there was anything anybody could do about it. She couldn't read or write. It was the greatest reward when I had all the names up on the board one night. She said, I see my name, and she went down the list. She took the ruler for me, and she said, that's Anna. That's my first name. Estamos de vuelta. Acabamos de ver el tráiler del documental Dicen que soy su maestra, realizado, coproducido y codirigido por Catherine Murphy y por Lucy Massey Phoenix. Con la primera de ellas hemos estado conversando hoy en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Este documental que acaban de ver un avance, abordó el tema de la alfabetización en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, una experiencia de alfabetización en comunidades negras en pleno apogeo de la lucha de los pueblos afroamericanos de los Estados Unidos por sus derechos civiles. Continuamos conversando entonces con Catherine. Catherine, el documental Mi Primera Tarea, como decíamos, que tiene como tema a Silvio Rodríguez y su experiencia en la alfabetización cubana, tuvo su estreno simultáneo en internet y también en la televisión cubana. Fue una experiencia interesante porque estuvo acompañado luego de un concierto que se transmitió también online. Ya sabemos que durante la pandemia la vida artística y literaria de casi el mundo entero prácticamente está ocurriendo virtualmente. ¿Cómo tú podrías, Catherine, describir esta experiencia? ¿Qué destacarías de lo que pasó el 20 de septiembre? Tuvimos un lanzamiento de lujo el 20 de septiembre, auspiciado por el Hot House y con la participación también de la Rueda Films y Centro Memorial Martin Luther King, con el productor veterano Bill Martínez de San Francisco. Y fue un placer enorme trabajar con estas personas y entidades célebres. Y con un elenco espectacular que acompañó el lanzamiento del documental. Lila Downs, Susana Baca, Quetzal, Kelvis Ochoa, Rolly Berrío y Rochi Ameneiro de Cuba. Rochi acompañado con el dúo Espiral. Fue una cosa muy linda, una bendición para este documental. Pero claro, algo fuerte, ¿no? Estar teniendo que lanzar, que hacer todo este trabajo por manera virtual, que ahora por la pandemia no pueden ser presenciales los eventos. Y pienso que es realmente había una cosa linda porque como se transmitió también en el mismo momento en la televisión cubana, muchos amigos, amistades, familiares estaban comunicando, algunas en línea juntos, viendo juntos y comunicando. Era como una linda experiencia colectiva de unión en medio de la cuarentena, que fue emotivamente muy hermosa. Recibí muchos comentarios de ambos lados de la orilla celebrando esta experiencia. Es decir, que ese día se pusieron de manifiesto, digamos, todas las bondades de Internet. Catherine, tú que te desempeñas en el mundo de las ciencias sociales y también del audiovisual, ¿qué peligros y qué oportunidades le ves al universo digital, sobre todo en el ámbito de las redes sociales que está dando mucho que hablar en los últimos tiempos? Yo no soy fan de que el mundo sigue siendo de forma virtual. Yo pienso que tenemos que compartir con seres humanos vivos
y temo el peligro de convertirnos en seres pegados a las pantallas. Más allá de la pandemia tenemos que trabajar en contra de eso y seguir disfrutando el cine en vivo juntos como una vivencia social, colectivo, de reír juntos, llorar juntos y vivir los momentos juntos, los conciertos acústicos, por ejemplo, eso no hay manera de reemplazarlos y añoro mucho el día que eso puede otra vez comenzar. Katherine Murphy ha continuado viajando a Cuba constantemente, tiene numerosos proyectos profesionales aquí en Cuba y también muchas amistades. Katherine, como conoces, el mandato de Donald Trump interrumpió bruscamente un proceso de normalización y estabilidad positiva en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que había iniciado en el año 2014 gracias a los empeños del gobierno cubano y del presidente Obama. Katherine, ¿en qué medida esto te ha afectado a ti en lo personal y a tus intereses profesionales y cuál es tu visión sobre la actual situación? Yo añoro mucho vivir en un mundo de paz. Quiero paz entre nuestros dos países, quiero respeto para Cuba, quisiera relaciones normalizadas entre Cuba y Estados Unidos en todos los ámbitos. Ambos países beneficiarán de eso y la medicina, la respuesta a los huracanes, la cultura, el arte, la música, el cine, los seres humanos, las familias cubanas que están separadas. Siendo alguien con una larga historia de trabajo con Cuba y de relaciones personales y profesionales en Cuba, yo sentí muy feliz con los días de Barack Obama, de las medidas que tomó para normalizar las relaciones, la apertura de las embajadas, el restablecimiento de vuelos comerciales muy importantes. Y he lamentado mucho el retroceso que hemos visto en estos últimos 3-4 años. ¿Podrías comentar tus expectativas con las próximas elecciones en los Estados Unidos? Esperamos aquí un cambio en noviembre y yo espero un cambio en noviembre y muchas personas, pero no es para nada garantizado. Hay muchas prácticas de supresión de votos pasando actualmente, purga de votantes, el cierre de centros de votación, reducciones también en el sistema de correo nacional, a través de lo cual muchas personas están votando ahora por mail en medio de la pandemia. Entonces, tanto por las irregularidades como también un segmento de la sociedad, de esta sociedad más grande quizás de lo que pensamos, que sigue apoyando a Trump a pesar de todo o por causa de todo. Y tenemos que trabajar mucho en los próximos 5 o 6 semanas para que todas las personas puedan salir a votar y en espera de un día mejor para Cuba, para las relaciones Cuba-Estados Unidos, para la política exterior y interior y bueno, para un mejor día para todos. Hemos conversado hoy en entrevista por Cubavisión Internacional con la cineasta estadounidense Katherine Murphy. Te doy las gracias a ti por compartir estos minutos con nosotros y a ustedes los invito a una próxima edición de entrevista. Hasta pronto.